15 minutos nos separan de las 10 de la mañana de este miércoles. Les actualizo la temperatura, 29 grados la temperatura y 29 de térmica también. Está muy agradable y ahí se puede clavar la temperatura porque ya más no la tolero. Tal como les prometí, tenemos el primer entrevistado de la mañana. Él es un destacado joven científico especializado en neurociencia. Actualmente es becario doctoral del CONICET. Su trabajo se centra en el estudio de los componentes activos del cannabis sativa o marihuana medicinal y los efectos en el comportamiento, investigando mecanismos de acción en modelos biológicos. Se graduó como licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, donde realizó investigaciones avanzadas utilizando tecnología de edición genética. Actualmente está trabajando en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología perteneciente a la UBA. Así que esa presentación todavía me queda chica, sin más ni menos. ¿Sí? ¿Lo recibimos? Sí, a Lucas Cerniotti. ¿Cómo Lucas estás? Cerniotti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Invitado de Cachi Prubos. Dejá de decir cosas porque va a pedir que le paguemos un cassette. No. Así que, ¿Un cassette? Un cassette, un claro, dinero. como una especie de cuotita. Claro, un Pero, sueldo. Claro. Bueno, no, pero acá Lucas vino de onda. Nos vino a contar un montón de cosas que sabe. Me contó un montón de cosas que sabe y que hace que yo ya no quiero saber más. Ahí está. No, mentira, al contrario, quiero saber un montón. Vamos con la primera pregunta, porque la idea de esto es derribar mitos. Vale. Tal como te planteé en el corte. Me comentabas que actualmente estás trabajando en el instituto allí de Buenos Aires, perteneciente a la UBA, y haces investigaciones con ratones. Con roedores, sí. Con roedores. El objetivo del trabajo es estudiar los efectos que tienen diversos aceites medicinales que consume la población, sí. Pacientes con distintas patologías, con el objetivo de ver qué efectos tienen esos aceites en comportamientos relacionados con la ansiedad, sí, la depresión y la memoria. Sí. Eso sería tratar de administrarlo de forma crónica a estos aceites, como si fuese una terapia para personas. Bien. Nada más que utilizando modelos murinos o roedores. Y ver qué les pasa en el comportamiento. Y además, algo súper interesante, que se los tiro, capaz que quieran preguntar sobre eso, es qué efectos tiene sobre la neurogénesis. Es decir, hay un mito que, hablando de mitos, hubo un gran mito que estuvo circulando por la ciencia durante muchos años, que era que el cerebro no formaba nuevas neuronas. Es decir, con las neuronas, todos seguramente lo conozcamos ese mito. Que murió una neurona y no se regenera. Y decir, con las neuronas que uno nace, son con las neuronas que uno muere. Una se van perdiendo. Fake news. Exactamente. Bien. Pero con el tiempo se fue demostrando que hay dos áreas del cerebro que sí generan nuevas neuronas. Es decir, que si se las estimula de alguna manera, ya sea farmacológicamente, con ejercicio físico, o con ambiente enriquecido, lo que sea, esas neuronas se activan y producen nuevas neuronas. Es decir, hay precursores neuronales, como si fuesen neuronitas bebé, que se crecen y desarrollan si se las estimula de cierta manera, sí, y se anclan a la red neuronal y pueden participar en el proceso particular. Estas dos áreas del cerebro, sí, son dos. Una es el bulbo olfatorio en roedores, que está involucrado en lo que es procesos relacionados con el sentido del olfato. Sí. Y otra área que es súper importante y relevante, que es el hipocampo. Es un área que es la que nos interesa a nosotros en el laboratorio, que es el área que está involucrada en la memoria y muchos procesos relacionados con ello. Entonces se vio que en estas áreas, si se las estimula, sobre todo en el hipocampo, sí, se generan nuevas neuronas, y esas nuevas neuronas de alguna manera participan en reducir comportamientos relacionados con la ansiedad, reducir comportamientos relacionados con la depresión, y ayuda a lo que son procesos relacionados con la memoria, con consolidación de la memoria. Así que, ¡wow! ¡Qué loco! Mirá que ahora nombraste el hipocampo. La memoria del hipocampo, ¿es a corto, mediano o largo plazo? Si hay un deterioro en el hipocampo. Y eso no estoy muy seguro, no entré mucho en detalle en eso, pero sé que esa área del cerebro se encarga de lo que es la memoria. Entiendo que se encarga de la memoria a corto, mediano y largo plazo, sí, pero la memoria no es como que es una cajita, sí, que solo se guarda ahí, sí, y está todo ahí, sino que la memoria, hay muchas cuestiones que están relacionadas con la memoria emocional, exacto, con la memoria afectiva, con la memoria, con otros tipos de memoria. Que uno quiere suprimir. Claro, y que además eso involucra otras áreas del cerebro. No es como si vos dijeses, bueno, tengo una estantería y voy a guardar todos mis libros ahí y los voy a
buscar ahí cuando lo necesite. No, la memoria está guardada en muchos lados, vamos a decir, no es como una caja cerrada que guardás cositas. Desbloqueame un mito. ¿Es verdad que tenemos muy bien divididos tanto el hemisferio derecho como el izquierdo y uno se encarga de la parte creativa y de la otra parte racional o lógica? Sí, no me acuerdo bien cuál es el hemisferio de cuál y cuál. Bueno, pero ¿querés que hablemos de otro tema? Sí, pero sí, bueno, pero sí, hay la parte del cerebro, si no me equivoco, la parte derecha es la que se encarga de todo lo que es la parte creativa. Sí, y la izquierda más de lo racional. A ver, bien. Sí. Bueno, y esto también funciona de igual manera en los roedores que vos usás como experimento. Eso sí no lo sé. Eso sí. Bien. No tengo. Y por ejemplo, digo, vos de repente usas estos aceites de cannabis. ¿Y qué alteración se puede ver o cuál puede apreciar que es una alerta de que no está haciendo o no rinde los frutos que uno esperaba? Bien. Lo que nosotros hacemos es administrarlos de forma oral, como si fuese unas gotitas, exactamente, por vía oral, de forma crónica. Bien. Luego de un tiempo de administrarlo, lo que uno hace básicamente es medir el comportamiento. Bien. ¿Cómo uno mide el comportamiento en roedores? Usa laberintos, lo que uno llama laberintos, o distintos test conductuales, que lo que hace es pone al ratoncito en un laberinto y mide algo. Sí. ¿Bien? Hay un laberinto que es como una especie de cruz, que tiene 2 brazos cerrados y 2 brazos abiertos. Los roedores naturalmente tienden a evitar brazos abiertos o los espacios abiertos porque naturalmente serían lugares que son susceptibles a ser capturados. Entonces, los roedores tienden a evitar esos espacios y prefieren estar en los lugares, estar en los lugares más cerraditos. Entonces, uno lo que puede medir administrando cualquier tipo de droga que sea ansiolítica, principalmente para esto, le administra la droga y los prueba en ese laberinto. Y lo deja ahí por 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que uno quiera medir, y mide cuánto tiempo pasa en cada brazo y cuánto tiempo pasa en cada brazo, el número de entradas, etc. Y lo que uno esperaría ver es que cuando pasa más tiempo en los brazos abiertos, es que el ratón se dice que tiene menos ansiedad, ansioso porque le da menos miedo exponerse a ese lugar para explorarlo, porque son muy exploradores los roedores, entonces naturalmente buscan explorar, pero evitan eso. Tiene como más tolerancia al exterior. Claro, exactamente. Mira, derribame un mito ahora ya que estamos con el tema de los mitos, porque yo vengo trayendo una serie de factos en estos últimos programas, y una de las cosas que escuché es que las ratas juegan a las escondidas. ¿Es verdad? Eso, ratas juegan a las escondidas. Me pareció son muy juguetonas los roedores, sí. Sobre todo de jóvenes. No sé si jugarán a las escondidas. No, hay gente en su hábitat natural, ¿no? Seguramente hay gente en el que se esconde porque es una rata. Claro, sí, seguramente hay muchos de eso. Pero sí juegan mucho. Es muy gracioso verlos cuando son jovencitos y chiquititos. Juegan como se persiguen una a la otra y juegan como la si mancha. Pelearían. Exactamente, como a la mancha. Sí, hay algunos que pelean. Y es muy divertido ver videos de roedores jovencitos. Vamos a volver al tema del cannabis, Luqui, y te hago una consulta porque hoy está bastante más aceptado en la sociedad, está permitido con una serie de requisitos, con un carné, con una planta. Pero ¿vos qué opinás sobre el correcto uso de la planta de cannabis? A mí me parece que la planta de cannabis es una medicina más que se puede aprovechar junto con otros fármacos, y que si se le usa de la forma correcta se puede obtener muy buenos resultados. ¿A qué voy con esto? Que la planta de cannabis es muy buena porque con una sola molécula es capaz de atacar varios puntos, varios problemas a la vez. Sí. Que a diferencia de otros fármacos, capaz que son más selectivos y, por ejemplo, decir, bueno, me tomo X cosa para el dolor de cabeza, me tomo X cosa para el dolor muscular, me tomo X cosa para la ansiedad. Y capaz que con una molécula, por ejemplo, con un aceite que tiene esta molécula en particular, puedes atacar esos 3 problemas de una sola vez. Entonces, está bueno. Está bueno en ese sentido. Me gusta, o lo que me gusta de la planta es eso. El tema es que, o lo bueno y lo malo que tiene, es que la planta de cannabis no te vas a morir por una sobredosis. Es decir, vos podés llegarte a consumir 500 cogollos de una, te puedes comer 500 kilos, fumar 500 kilos, tomarte 60 litros. Y no es litros sobredosis. No te vas a morir de sobredosis. ¿Por qué?
Porque hay un área del cerebro que se llama bulbo raquídeo, sí, que es el área que controla lo que es la respiración y ¿cómo se llama? El bombeo. La contracción, exactamente. El latido del corazón. El latido del corazón, la frecuencia cardíaca. Sí, y en esa área del cerebro no hay receptores de los cannabinoides. Entonces no puede generarte una sobredosis, como por ejemplo los opioides, que si vos te pasás nunca dosis, lo altera. Claro, o sea, sí te puede alterar pero el ritmo, pero más, no abruptamente. Exactamente. Bien. No te vas a morir de sobredosis de cannabis. Eso es algo bueno. Mirá qué loco. Lo malo es que, como no te morís por sobredosis, si vos llevas un consumo crónico y no regulado, podés llegar a tener problemas a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Que es lo que se llama normalmente el consumo problemático del cannabis, que es básicamente a largo plazo, las consecuencias, los efectos secundarios es que terminás teniendo problemas de memoria, terminás pudiendo desencadenar patrones de ansiedad, psicosis, esquizofrenia, problemas relacionados con la presión, entre múltiples otros. Y eso es por un consumo a largo plazo y no controlado. Y exagerado. Entonces, exactamente. Y Lucas, se me ocurre que pasás a ser dependiente de un determinado elemento externo y esa dependencia ya te genera todo un efecto derrame con respecto a lo que es ansiedad y demás. Exactamente. ¿Cómo termina siendo un efecto contrario? Claro, pero por no decir, por ejemplo, si tu condición económica no te permite acceder fácilmente, entras en conductas reñidas con lo normal, entonces por adicción llegas a robar tal cosa para poder acceder a otra. Ese tipo de cosas ocurre, ese tipo de situaciones puede ocurrir. Todo por una cuestión de abstinencia. No de abstinencia, sino de decir, porque ahora iba a la abstinencia, sino al deseo de más y más y más y más. ¿Qué pasa cuando decís, pucha, me estoy yendo de mambo, más vale aflojo? Genera esto que dice también Mari, que yo quería llegar a eso, el síndrome de abstinencia con respecto a la acción de los cannabinoides. ¿Es más fuerte, menos fuerte, es más dañino, menos dañino que con otros estimulantes? A ver, toda sustancia, si la consumís crónicamente, puede llegar a generar adicción. Más adicta que otras sustancias, no creo que sea. O sea, no creo que sea. Por ejemplo, no es lo mismo la dependencia que te genera, por ejemplo, consumir algún tipo de, cocaína, anfetamina y demás, que eso sí toca muy fuerte el sistema de recompensa, y estamos hablando de otra área del cerebro. Y eso lo toca muy, muy, muy fuerte, y cuando estás tocando el sistema de recompensa es lo que te lleva al tema de la adicción, el tema de la adicción y la dependencia. ¿El sistema cannabinoide actúa ahí? Sí, por supuesto. ¿Es más fuerte, menos fuerte? No sabría decírtelo, porque depende no solo de lo que te toque en el cerebro, sino también de la situación que estás viviendo, del contexto en el cual estás transitando. Porque capaz que una persona que consume de forma crónica busca o lo consume no por una cuestión medicinal, sino por una cuestión de salirse de esa realidad, y busca sentir placer de otra manera. Entonces decir, bueno, consume de esa forma para poder salir de esa situación. Hay una realidad que también tenemos distintas tolerancias, ¿no? Además, cada persona es un mundo. Entonces, volviendo un poquitito a la cuestión medicinal, yo creo que esta planta es súper buena, pero hay que tomarla como cualquier otra sustancia. Es decir, vos tenés que tomar un medicamento, ¿dónde vas? Al médico. El médico sabe, hacen cursos, hacen capacitaciones para poder brindarte acceso a la salud. Mira que el pie que me das para consultarte esto. El aceite de cannabis, que usted todavía está a modo prueba, bueno, a modo prueba, vamos a suponer que se saca al mercado. ¿Se dispensa en las farmacias o en otro tipo de mercado? Mira, hoy por hoy eso está muy... no está regulado todavía. Había hecho un curso hace unos años atrás del tema de cannabis, y hablaba una farmacéutica de eso, que los farmacéuticos
podrían hacerlo, podrían tener en su farmacia un dispensario con controles de calidad adecuados, ellos podrían preparar las cuestiones. El tema es que como la planta de cannabis hoy por hoy está considerada como algo ilegal, está dentro del lista, no me acuerdo, la lista de drogas, no me acuerdo en qué posición está, pero está considerada como una sustancia que hace daño a la salud y demás. Exacto. Ellos no pueden no pueden dispensarla, ni producirla, ni tal, porque estarían haciendo un acto ilegal. Entonces la forma que hoy por hoy uno tiene de acceder a eso es a través de, por un lado, autocultivo, obviamente haciendo el ReproCan y todas las cuestiones que están detrás, o hay otra posibilidad que es lo que se llama el ONGs o cultivo tercerizado o cultivo solidario, que se llama. Entonces lo que uno hace en ese caso es asociarse a una ONG, todo legalmente, con ReproCan y todo, y esa ONG se encarga de cultivar las plantas y producir los aceites para dárselo a una persona que lo necesita. Sí, vamos a recordar esto, que ReproCan es la ONG que regula, si se quiere, claro, ese es el término, el Registro Nacional de Uso Medicinal del Cannabis. Ahí está. Es como el instituto regulador dentro de lo que se considera un marco legal, si se quiere. Y última pregunta, y ya tengo que cortar, Cachito, ¿te queda alguna? Pues si no... no, estaba pensando porque en realidad tengo miles de preguntas, pero... Te dije, Lucas, te lo dije, cuando hablemos de cannabis se dispara todo el carajo. Es para que vuelvas. Bueno, con esta última pregunta que hiciste, me acuerdo, me viene a la memoria que en estos días ando con una tirantez en el cuello y me estoy poniendo una especie de rolón, no rolón el psicólogo. Imagínate el rolón dándote besitos acá. Claro, una cosita, y en el envase tiene dibujada una plantita y qué sé yo. Eso en cierto modo podría llegar a ser un elemento, digamos, meramente informativo. ¿Es apología del delito? ¿Es un golpe bajo para el consumidor? ¿Qué carajo es? Porque yo me pongo ese... No voy a decir la marca, pero me pongo el cosito ese para que me afloje. Y afloja. Afloja, está bueno. Una sensación fresquita, un lindo olorcito, todo un montón de cosas. Pero está el dibujito de la hojita ahí. Entonces, se aprovecha mucho para marketing hoy por hoy, porque hay una marca, que no la voy a nombrar, pero es una cremita muy conocida que uno la puede encontrar en cualquier lado, que supuestamente dice que tiene CBD y que te ayudaría para tal cosa, y verdaderamente no tiene nada de eso. Lechuga, té de burro. Puede llegar a tener cualquier cosa. Tiene el dibujo de la planta nomás. Exactamente, eso. Luqui, la última pregunta, Luqui, yo te digo como en confianza. La última pregunta y te suelto. ¿Qué diferencia hay entre el aceite que ustedes están generando en el laboratorio y la planta que uno tiene en el patio de su casa, por ejemplo, para uso personal? Bien, el tema es que los aceites que nosotros estamos utilizando vienen de una ONG, los cuales es una gente que está súper capacitada que tiene unas plantas que ya están básicamente muy conocidas, que estén muy conocidas, que las saben cuidar muy bien, que saben qué cannabinoides produce, le están creciendo bajo condiciones óptimas y que está muy controlado, está muy trazado todo, está muy trazabilizado todo. Entonces, si llega a haber algún problema, alguna cuestión, se sabe dónde atacar y se sabe cómo se puede resolver la situación. Hay una trazabilidad, wow. Claro, eso es lo bueno de las ONG, que tienen que estar cumpliendo normativas, tienen que trazar todo, tienen que cumplir muchísimas normas y muchísimos criterios para que le den la aprobación. Entonces, estar trabajando con ONG nos permite eso. En cambio, estar trabajando con una plantita que vos tenés en tu casa, que uno la tira, la deja crecer, o la cuida así nomás. Es decir, esa plantita crece bajo ciertas condiciones, no sabés que uno después prepara un aceite, no sabés que tiene ese aceite. La gente que te vende las semillas te dice, no, tiene tales cosas, tales otras, y después termina teniendo nada que ver. Entonces, el tema de estar trabajando con estos aceites nos permite saber qué tenemos, en qué concentración se la vamos a dar a los roedores, y sabemos bien qué después podemos llegar a observar con eso, y podemos llegar a buenas conclusiones. Jefa, una última. Una última, porque quedó flotando. Antes de que llegue Lucas, habíamos estado hablando del tema de el sexo de las plantas. Es verdad. Machos y hembras. Contame algo con respecto a eso. Para diferenciar. Para diferenciar aquellos que no conocemos. ¿De cannabis o de cosas? Bien, las plantas de cannabis hay dos plantas, machos y hembras. Una mira más partidos y la otra mira más novelas. La otra se pone pollera. Exactamente. No, la planta de cannabis es muy... la que se usa medicinalmente es la femenina, la planta hembra.
La planta y la forma de diferenciarlas es el tipo de flor que produce. Mira. La planta de cannabis, la femenina, produce como una especie de... La flor es como una especie de cono, como una piña la del pino, y tiene esa formita. Mientras que las machos son como unas bolsitas chiquititas que nada, son como una bolsita chiquitita. Y la que sirve para medicinal, la que se busca, es la hembra. Y siempre sirve el mismo. Sí, es así. Es la que sirve para la cuestión medicinal. Pero el mundo del sexado de las plantas es enorme. Y no está como, por ejemplo, en humanos determinado cromosómicamente. Los humanos tenemos cromosoma X, cromosoma Y, que determina el sexo biológico. Y en cambio las plantas no, las plantas es otro mundo y funciona de otra manera. Y con respecto a los efectos, ¿uno o el otro da lo mismo o uno directamente no sirve? La macho no sirve, produce pocos cannabinoides y no sirve para lo que es la cuestión medicinal. Sirve más bien para el cáñamo, para lo que es la producción de fibra y para otras cosas, que es otro mundo. Le da otra utilidad. Proceso industrial Exacto, práctico. Sí. Y la femenina es la que se puede usar tanto para cáñamo como para cuestión medicinal. Eso es como Bueno, Luqui, excelente la nota que hemos tenido, la verdad que es súper interesante. Mira, te invitaría a que vuelvas, pero tengo entendido que ya te volvés para el laboratorio, te volvés para Buenos Aires, así que en otra oportunidad nos volveremos a contactar. Las puertas del anexo sabés que están abiertas para lo que necesites, así que más que agradecida de que hayas venido. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y bueno, cuando quieran nos volveremos a encontrar. Por supuesto. Nosotros nos pasamos unos minutitos, así que vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Nexo Summer. Hacemos un break. Se nos acaba.